Ahora vamos a ver el principio biomecánico de protección. Entonces vemos definición, objetivo, indicaciones, una regla general, los implantes que podemos utilizar, ejemplos y la condición necesaria para utilizar el principio biomecánico de protección. Entonces, definición es cuando utilizamos el principio biomecánico de protección, vamos a utilizar un implante agregado a otro implante que está funcionando como principio biomecánico de compresión. Dicho de otra forma, este implante que estamos agregando nos va a estabilizar una osteosíntesis insuficiente. Entonces, protección es un implante agregado a una osteosíntesis insuficiente. Por ejemplo, tenemos, aquí está el hueso, digamos, aquí está el fémur, aquí está el fémur, y digamos tenemos una fractura así transversal, y vamos a utilizar el principio biomecánico de compresión. Entonces ponemos un clavo que sea perpendicular al eje de la fractura, entonces el clavo va así, y este tornillo está funcionando como principio biomecánico de compresión, o sea, estamos generando fricción entre los dos fragmentos, pero esta es una osteosíntesis insuficiente. Siempre que ponemos nada más un tornillo hacia aislado y lo utilizamos como principio biomecánico de compresión, esta es una osteosíntesis insuficiente, o sea, no nos va a dar una estabilidad absoluta, o sea, los fragmentos se pueden mover más allá de 5 micras. Entonces, para complementar esta osteosíntesis insuficiente, vamos a agregar otro implante. Entonces vamos a agregar un implante que va a proteger esta osteosíntesis insuficiente. Y el objetivo es estabilizar una osteosíntesis insuficiente. Ahora las indicaciones son cuando tenemos fracturas helicoidales o fracturas oblicuas, o principalmente el principio biomecánico de protección lo utilizamos junto cuando estamos utilizando principio que utiliza compresión. Entonces siempre va a haber una compresión involucrada cuando utilizamos protección. Entonces, dicho de otra forma, cuando tengamos una fractura a la cual le dimos el principio biomecánico de compresión, que básicamente todos los principios biomecánicos utilizan compresión, salvo el sostén. Pero entonces cuando utilizamos el principio biomecánico de compresión, o fracturas que les ponemos compresión, que por sí solas van a estar inestables solamente con este principio biomecánico. En fracturas helicoidales o oblicuas o cualquier fractura que utilizamos compresión que nos da una estabilidad de más de 5 micras. O sea, no es una estabilidad absoluta, sino que está inestable. Los implantes que podemos utilizar son placas rectas o especiales, tornillos, clavillos o clavos centromedulares o fijadores. Entonces vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí está el fémur, aquí está la cabeza del fémur, y tenemos aquí el acetábulo, así. Aquí está la cadera. Entonces, digamos, tenemos una fractura aquí. Tenemos una fractura. Y podemos utilizar el sistema de HS, Dynamic Hip Screw, en donde lo que hacemos es vamos a meter un tornillo que nos va a dar compresión. Este tornillo que funciona bajo el principio biomecánico de compresión, pero dijimos un tornillo hacia aislado genera una osteosíntesis insuficiente.
Entonces hay que complementarlo con otro implante, o sea, hay que darle protección. Y la protección se la damos con una placa. Con una placa. Entonces ponemos, aquí viene una placa. Y sí, luego aquí ponemos tornillos que anclan la placa al hueso, pero es la placa la que está protegiendo a este tornillo que utilizamos como principio biomecánico de compresión para darle estabilidad a esta fractura. Entonces aquí el principio que estamos utilizando ya no es nada más compresión, sino que le dimos protección. Entonces el principio biomecánico utilizado fue protección en el Dynamic Hip Screw, en este caso. Este fue el caso, por ejemplo, de un tornillo. Otro caso es con los clavos centromedulares. Entonces, digamos, tenemos el fémur. Aquí está el fémur y tenemos una fractura. Entonces, lo que hacemos es ponemos un clavo centromedular. Así, un clavo centromedular. Pero si nada más ponemos el clavo centromedular, los fragmentos pueden rotar, o sea, está metido el clavo y los fragmentos pueden rotar. Aquí está un fragmento, este es otro fragmento y todo es ese clavo centromedular. Los fragmentos, aunque ya no se desplazan, así, pueden rotar. Entonces esto no es una osteosíntesis estable. Entonces protegemos este clavo al poner tornillos. Ponemos un tornillo proximal, ponemos tornillos distales, así. Y entonces esto ya fija el clavo, ya no se mueve el clavo, y entonces ahora sí ya no se mueven los fragmentos, y ahora tenemos una osteosíntesis estable. Entonces utilizamos un clavo centromedular, que básicamente es el principio biomecánico de tutor intraóseo, que es lo que vamos a ver en el siguiente video, pero lo estamos protegiendo, en este caso con tornillos. Entonces el principio biomecánico utilizado ya no es el tutor intraóseo, sino que es la protección. Y el otro es cuando tenemos fracturas inestables, que le estamos poniendo el principio biomecánico de compresión, sea cual sea, como es este ejemplo, pero pueden ser múltiples. Y condiciones necesarias es para poner protección, siempre utilizamos compresión. Siempre utilizamos compresión. Aquí pusimos tornillos que nos están protegiendo este clavo centromedular, pero estos tornillos lo que están haciendo es compresión. Entonces, siempre que vamos a proteger una osteosíntesis, siempre se protege por medio de compresión. Entonces, siempre que ponemos protección, utilizamos compresión. Cuando tenemos una osteosíntesis que no tiene compresión, entonces estamos hablando de otro principio biomecánico, como es el sostén. Ya vimos que en el sostén no tenemos soporte óseo. Entonces tenemos el fémur o un hueso, y aquí no tenemos soporte óseo, y entonces ponemos un implante que funciona como un sustituto temporal de soporte óseo. Este es el sostén, y este no lo estamos protegiendo. Aquí, de hecho, aquí en el sostén es el único principio biomecánico en donde no se utiliza la compresión. Entonces aquí no estamos utilizando protección. En estos casos no utilizamos protección. En estos casos utilizamos sostén, porque no tienen soporte óseo. O por ejemplo cuando tenemos una columna curva, que básicamente son todos los huesos largos que tenemos, salvo la tibia. La columna curva es como así. Así. Entonces, aquí, si vamos a proteger, siempre lo ponemos del lado convexo, o sea, de este lado. Porque si lo ponemos del lado cóncavo, o sea, de este lado, el implante se va a fatigar. Y recordemos que cuando ponemos el implante aquí en la parte tensa,
lo que hacemos es convertimos, aquí el hueso está en flexión. Al poner el implante aquí, convertimos solicitaciones de flexión en solicitaciones de compresión axial. Estamos haciendo que la fuerza que nos está generando esta flexión, ahora esa fuerza que va así en dirección axial. Pero bueno, eso lo vimos en el video anterior. En su protección va a ser un implante agregado a una osteosíntesis insuficiente. De otra forma, es un implante agregado a otro implante que está funcionando bajo el principio biomecánico de compresión. El objetivo es estabilizar una osteosíntesis insuficiente. Indicaciones son fracturas helicoidales o fracturas oblicuas, o cuando tenemos una fractura que le estamos dando una osteosíntesis con principio biomecánico de compresión que sea inestable, sea cual sea la fractura. La regla general es siempre que tenemos un tornillo hacia aislado, siempre es una osteosíntesis inestable y entonces hay que protegerla. Los implantes utilizados son placas rectas especiales, tornillos, clavillos, clavos centromedulares o fijadores. Y ejemplos, por ejemplo, aquí que utilizamos el Dynamic Hip Screw, en donde es un tornillo que nos está dando la osteosíntesis principal, pero es inestable y lo estamos estabilizando al poner una placa. Entonces es un tornillo dinámico. Y aquí le dimos el principio biomecánico de compresión a la osteosíntesis. El otro es cuando tenemos clavos centromedulares. El clavo permite la rotación entre los fragmentos, pero al poner pernos o tornillos, depende, esto nos protege al principio biomecánico que estábamos utilizando, que era el tutor intraóseo. Y entonces ahora este es un principio biomecánico de protección. Y el otro ejemplo es cuando ponemos el implante aquí en la parte convexa. Cuando no tenemos soporte óseo, aquí el principio biomecánico del que hablamos es el sostén. Y recordemos que aquí no estamos hablando de compresión. Entonces aquí nunca vamos a utilizar el principio biomecánico de protección. Porque dijimos, en regla general, para protección es compresión. En su condición necesaria es que estamos dando compresión con otro implante y aparte el implante que vamos a utilizar funciona a través de compresión. Aquí los tornillos que ponemos están generando compresión, pero no están protegiendo este tutor intraóseo. Entonces el principio biomecánico es el de protección.